Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Una de la tarde, 1 minuto, mucha atención luego del ensordecedor silencio que ha guardado a lo largo de la mañana el presidente Gustavo Petro tras las sanciones que ha impuesto el Consejo Nacional Electoral frente a las sanciones que ha impuesto por la violación de los topes de la campaña Petro Presidente. Blue Radio ha conocido detalles de una crucial llamada entre los involucrados en este escándalo. La noticia está en el Palacio Presidencial con nuestra corresponsal permanente en la Casa de Nariño, Caterina Ávila. Juan Camilo, mire, por ahora hay silencio total del presidente Gustavo Petro, y no porque no haya trinado, porque después de conocerse la decisión del CNE, el mandatario hizo 3 publicaciones sobre la reforma tributaria, también habló sobre la reforma pensional y sobre varias de sus reformas. Sin embargo, conocimos que a pesar de ese silencio, pues el presidente Gustavo Petro y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que fue sancionado en esa decisión del CNE, tuvieron una conversación al respecto. Se están evaluando salidas jurídicas y están evaluando pues cuál va a ser el paso a seguir. Por eso el presidente Gustavo Petro, entre otras cosas, no se ha pronunciado, y Roa por ahora tampoco dará declaraciones a medios. El presidente Gustavo Petro tiene hoy, Juan Camilo, una agenda muy privada, pero en la tarde estará en la socialización del decreto fondo de la policía que se realizará en la fábrica de confecciones del fondo rotatorio de esa institución. El mandatario tenía previsto al comienzo de esta semana que hoy estaría en Barranquilla, en donde avanza un encuentro entre las altas cortes. Sin embargo, su asistencia a este evento pues no está prevista al día de hoy, y se espera un pronto pronunciamiento acerca de esa decisión del CNE. Y mucha atención, más noticias de último momento a esta hora en Blue Radio. Se acaba de conocer detalles de la suspensión de la Procuraduría General en contra del general del Ejército Juan Miguel Huertas y el director de inteligencia de la Dirección de Inteligencia, Wilmar Mejía. La Procuraduría decretó una serie de pruebas y llamó a testigos en medio de este proceso. Los detalles de esta suspensión los tiene usted, Sergio Barbosa. Juan Camilo, buenas tardes. Sí, señor, mire, tuvimos acceso a ese auto de 14 páginas en donde la Procuraduría tomó la decisión de suspender de sus cargos al general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, tras las revelaciones de Noticias Caracol de esos presuntos vínculos con las disidencias de las FARC al mando de alias Calarca. Varios puntos relevantes en este documento. El primero es que esta suspensión provisional es por 3 meses en principio, y allí la Procuraduría le está pidiendo al presidente Gustavo Petro hacerla efectiva de manera inmediata. Ahora el Ministerio Público decretó una serie de pruebas dentro de este proceso disciplinario. Uno de esos es escuchar como testigos a los exministros Diego Molano y Daniel Palacios acerca de la existencia de información de inteligencia nacional o extranjera sobre presuntos nexos del general Huertas con grupos ilegales. Y es que, de acuerdo a las revelaciones de la unidad investigativa, Huertas y Mejía presuntamente filtraron información clasificada a las disidencias acerca de movimientos de tropas y operaciones planeadas en contra de esas disidencias de alias Calarca. Juan Camilo. Y el Ejército le acaba de pedir a la Fiscalía General la información de las investigaciones que tienen sobre el general Huertas para llevar a cabo investigaciones internas y acciones pertinentes. Felipe García. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que se acatará plenamente la decisión de la Procuraduría de suspender al general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, por la supuesta infiltración de las disidencias al mando de alias Calarca en las fuerzas militares. Además, anunció que se ajustarán las actuaciones institucionales según lo determine el órgano de control. Sobre esto también habló el general Luis Emilio Cardoso, comandante del Ejército, quien dijo que los fallos judiciales los acatan estrictamente y una vez sean notificados por el ente de control se procederá en consecuencia. También dijo que le solicitó a la Fiscalía la información que tienen en su poder para poder actuar en el proceso. Se abrió una investigación disciplinaria que es la potestad que tiene el comandante del Ejército para poder hacer las averiguaciones y verificaciones. También le solicitamos a nuestra Fiscalía General de la Nación pues la información que ellos tienen para nosotros poder actuar en este proceso. El ministro Sánchez explicó además que la comunicación sobre esta decisión llegó de manera reciente al ministerio y que procederán conforme a las instrucciones impartidas.
Cambiamos de tema. Ricardo González, recuerden ustedes, es el segundo imputado por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Moreno. Ya fue trasladado a un centro penitenciario en Cartagena, la cárcel de La Ternera. También se definió que la apelación de su condena será el próximo 16 de diciembre. Kalila Peña. Ricardo González, segundo imputado por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Moreno, ya fue trasladado al establecimiento penitenciario y carcelario de Cartagena San Sebastián La Ternera, donde permanece privado de la libertad, mientras avanza el proceso judicial en su contra. Su defensa confirmó que el próximo 16 de diciembre se llevará a cabo la audiencia de apelación de la medida de aseguramiento. Habla la abogada Marcela López, defensa del imputado. Un centro carcelario y penitenciario de media seguridad, muy, pues obviamente bajo el control del INPEC, y ya fue trasladado el viernes siguiente a la última audiencia. Frente a la posibilidad de un preacuerdo luego de que se conociera que la defensa de Juan Carlos Suárez, primer imputado en el caso, inició conversaciones con la Fiscalía, la abogada de González negó que exista una solicitud similar para su representado, aunque no descartaba una negociación futura. Siempre he establecido que sí, estamos frente a un delito preterintencional, un homicidio preterintencional, y que no hubo coparticipación o coautoría. Entonces, si la Fiscalía evalúa nuevos elementos materiales probatorios que le permitan al menos contemplar la posibilidad presentada por la defensa, obvio que estamos interesados. En diciembre, el juez de segunda instancia definirá si González continúa en prisión o puede enfrentar el proceso desde su domicilio. 1:07 y volvemos con el escándalo del momento, la filtración de alias Calarcá en altas entidades de seguridad del Estado colombiano. Hay pronunciamiento del procurador general en el departamento del Cauca, en Popayán. Allí le están adelantando un homenaje al procurador. Y el pronunciamiento lo tiene Rocío Franco, porque Rocío, el procurador advierte que será severo en el desarrollo de esta investigación. Esto no para aquí, Rocío. Acaban de tomarse las primeras determinaciones por parte de la justicia con respecto a los supuestos vínculos de disidentes de las FARC con miembros del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia. Y es por eso que la Procuraduría acaba de suspender de manera provisional al general Juan Miguel Huertas y también a Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección de Inteligencia. Para el Procurador General de la Nación se cumplen los requisitos para separarlos del cargo con el fin que se pueda adelantar la investigación sin que ellos tengan algún tipo de influencia, ya que se encuentran en este momento activos en sus cargos. Ha señalado el procurador que la suspensión, que es provisional, es inmediata. Al respecto, esto señaló desde Popayán, donde se le rinde un homenaje por parte de la Universidad del Cauca. Se suspende provisionalmente del cargo al señor general Mejía y al señor general Huertas y al funcionario Mejía, con efecto inmediato, y se produjo ya el efecto para continuar la investigación. No quiere decir que se esté declarando su responsabilidad, pero es un paso adelante. Las leyes son iguales para todos nosotros y la aplicamos con igual rigor, pero con rigor. Hay que recordar que lo que está investigando la Procuraduría es la supuesta filtración de información clasificada sobre el movimiento de tropas y operaciones en Antioquia, en el Catatumbo y en el sur de Bolívar. También la supuesta entrega de códigos y frecuencias radiales de la fuerza pública y la supuesta organización de empresas de seguridad privada para legalizar armas. Esta investigación pues se desarrollará y tendrá un término de 3 meses para que la Procuraduría señale si mantiene esta suspensión provisional o si la prorroga por otros 3 meses. No se detiene la crisis en la red pública hospitalaria del país por las deudas millonarias de la nueva EPS. Se extiende también a los hospitales de Santander. Nos cuenta más Verónica Rincón. 2 clínicas en Santander reportan una grave crisis financiera por deudas de la nueva EPS. Con la clínica Foscal acumula facturación por 420.000 millones de pesos. Las directivas advirtieron posible suspensión de servicios, mientras que en la clínica Magdalena fue declarada la alerta amarilla por sobreocupación de camas y la suspensión de algunos servicios por la deuda de la nueva EPS por 30.000 millones de pesos con el centro médico. Jorge León, director médico de la Foscal.
que estamos llegando a unos niveles de deuda muy altos de 420.000 millones y que necesitábamos que nos den unos flujos de caja. Y lo que queremos llamar la atención, y como se lo manifestamos al señor interventor, es la preocupación de la cartera, porque nosotros sin un flujo normal no somos capaces. Desde las clínicas hicieron un llamado al interventor de la nueva EPS para que gire los recursos y así garanticen el servicio a miles de usuarios en Santander. Hoy fue activado el plan de vigilancia para la época de Navidad y final de año en cuanto al uso de la pólvora. Ojo, golpe al bolsillo. 300 salarios mínimos de multa para el uso indebido de pólvora en el país. A pesar de estas recomendaciones, en Cali ya se están organizando las populares alboradas. Lina Vera. Hola Juan Camilo, buenas tardes. Barrios como Ulpiano Lloreda, de Cepaz, Calimío, El Rodeo, entre otros, están en la mira de las autoridades ante las alboradas que se registrarán este 1 de diciembre. Ante esta alerta, la subsecretaria de Seguridad de Cali, Natalia Zuluaga, confirmó que desde hace un mes vienen realizando reuniones con líderes de estos barrios para garantizar que estas alboradas no deriven en situaciones trágicas. La funcionaria mencionó algunas medidas que se implementarán durante este fin de semana, como la instalación de un puesto de mando unificado. Tenido una articulación muy fuerte con la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, en donde contaremos con 250 efectivos de la Policía Nacional distribuidos estratégicamente en el territorio. Tenemos además un plan especial de seguridad que incluye un puesto de mando unificado, cierres de movilidad diseñados únicamente para facilitar la contención. Daremos unos filtros con requisas aleatorias para evitar el porte de armas de fuego y el porte de armas blancas. Las autoridades esperan que tras estas reuniones los resultados sean positivos durante este fin de semana y que no se presenten afectaciones a la vida ni personas heridas durante estas festividades, Juan Camilo. Lina, ¿también en Cali hay alguna recomendación por el consumo de licor? Sí, señor, también, y precisamente ante estas alboradas. ¿Qué licor consumen tradicionalmente en Cali, Lina? Aquí es puro aguardiente del Valle. Pues ojo, porque también en esta temporada de Navidad, Marcela y Lina, se aumenta el consumo de licor. Y les digo esto porque actualmente en el país se está consumiendo la mayor cantidad de alcohol de toda la historia en cuanto a estos registros se han tomado. Más de 3.000 litros al año. Lo más preocupante es que cada vez se empieza desde una edad más temprana. Salima Feris. El licor más consumido en Colombia actualmente es la cerveza, seguida del aguardiente y el vino. Los departamentos con mayor intensidad de consumo son Boyacá, Risaralda y Quindío. El estudio fue adelantado por la Universidad ICESI y nos cuenta más Juan Camilo Herrera, investigador del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud. En el país nosotros en este momento consumimos 3.200 millones de litros de alcohol al año. Es el número más alto en todo el registro histórico que tenemos desde 2005 hasta 2022. Estamos en un máximo, lo que esperamos es que para 2023 posiblemente suba, no tenemos la cifra todavía. En Colombia, la edad aproximada de inicio del consumo de alcohol es desde los 13 años. El panorama de esta problemática lo amplía Juan Arturo Sabines, consultor internacional de la Organización Panamericana de la Salud. En Colombia se estima que aproximadamente 10.000 personas mueren al año en muerte prematura por causas atribuibles al consumo de alcohol. Según la Organización Panamericana de la Salud, se estima que a nivel mundial, cada 10 segundos mueren 2 personas por causas atribuibles al consumo del alcohol. Soy Juan Camilo Maldonado y les tenemos más noticias en Meridiano Blue. Me acompaña en la presentación Marcela Peña. Marce, ¿cómo se dice jueves en inglés? Pues Thursday. ¿Hoy es Black Thursday o esperamos al Black Friday en cuanto a ventas? Marcela, le estoy hablando. Mañana arranca la temporada de promociones, es la última que vamos a tener en el año. En algunos casos es Black Friday, en otros es Black Weekend. Algunas empresas en Colombia tienen Black Week, o sea, toda la semana de descuentos. El lunes es Cyber Monday para los que compran por internet. Todas son promociones y obviamente la recomendación es que aproveche porque ya acabadas las promociones, pues entramos de lleno en la temporada alta del comercio y uno puede esperar que los precios suban un poquitico. Vea que un amigo aquí antes de entrar me dio otro tip que me parece ganador. ¿Cuál? Pida la factura electrónica, Juan Camilo. ¿Por Se qué? va a acordar de mí cuando esté por allá en agosto del otro año haciendo su declaración de renta, porque
las facturas electrónicas, usted las va sumando ahí poquito a poquito y al final eso le da un beneficio, le puede bajar un poquitico su declaración de renta. Entonces, si le preguntan, ¿quiere factura electrónica? Usted diga, sí. ¿Le toca dar los datos? Pues sí, pero ¿usted qué prefiere? ¿Dar daticos o pagarle más a la Estamos en noviembre, casi diciembre, Black Friday, hablemos de regalos. ¿Es bueno comprar en esta fecha? ¿Aprovecho el Black Friday para comprar mis regalos, sí o no? Pues claro, 8 de cada 10 establecimientos van a tener promociones, por lo menos en Bogotá, y se espera que la gente pueda aprovechar y adelantar. Por ejemplo, si usted tiene tarjeta de crédito de la que no le cobra, si usted difiere a un solo mes, pues aproveche y adelante la prima, por ejemplo. Si está seguro que va a tener prima a fin de año, pues aproveche, adelante y entonces no tiene que pagar intereses. Eso sí, tenga cuidado con diferir a más de 12 cuotas las compras de Navidad, porque la próxima Navidad es pues en apenas un año, entonces no se vaya a clavar solito ahí. Para el Santa Claus de Blue Radio que me escucha allá atrás, cómprele los regalos que ya le armaron al bolito. El que no cree en la Navidad es el presidente ruso Vladimir Putin, porque acaba de negar que exista un plan de paz para Ucrania. Enrique Rodríguez. Las palabras de Putin son el golpe más duro a las aspiraciones de Donald Trump para poner fin a la guerra de Ucrania. Y es que el líder ruso ha señalado que no había un plan de paz, sino una lista de cuestiones que se han propuesto para ser discutidas, zanjando así de una vez por todas el debate sobre el borrador de 28 puntos que la Casa Blanca había revisado junto con Kiev. El mandatario ruso ha manifestado que el documento original puede sentar las bases para futuros acuerdos, pero ha advertido que el camino será largo y que cada palabra del plan de paz para Ucrania debe ser debatida seriamente. Putin ha comentado el estado de las negociaciones de paz tras la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en Kirguistán. Allí Putin ha enfatizado que la cuestión de la futura seguridad europea también está sobre la mesa, además de las conversaciones sobre Ucrania, y se ha ofrecido a prometer por escrito que Rusia nunca atacará al resto de Europa. Sobre Ucrania, ha insistido en que los combates allí terminarían si войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем. Kiev se retira de los territorios que Moscú reivindica como anexados, a pesar de que estas palabras suponen en la práctica el desmonte del plan de paz articulado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El propio Putin ha asegurado que espera al emisario especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, a principios de la próxima semana en Moscú para abordar ese plan de paz de Estados Unidos para Ucrania. Y más noticias del mundo con César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El FBI anunció el inicio de una investigación por terrorismo tras el ataque de un hombre contra 2 soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca. Los militares baleados permanecen en estado crítico. El tirador fue identificado como Rahmanullah Lakhanwal. Es un afgano de 29 años, quien trabajó con las fuerzas estadounidenses en su país durante la guerra contra los talibanes y se estableció en Estados Unidos después de que los extremistas regresaran al poder en el 2021 tras la retirada de Washington. Lakhanwal, capturado después del hecho, enfrenta cargos de agresión con intención de matar y si los guardias fallecen, enfrentará cargos de asesinato en primer grado. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que fue un ataque contra toda la nación y prometió reforzar sus políticas anti-inmigración. We're not going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. Vamos ahora a Asia porque los bomberos de Hong Kong buscan a 279 desaparecidos tras el enorme incendio que calcinó 2.000 apartamentos del complejo Wan Fu Court. Esto es en el distrito Tai Po, allí mismo en Hong Kong, de 8 torres residenciales y causó 83 muertos y 76 heridos hasta el momento. 15 de los heridos están en estado crítico y 28 graves y unos 900 residentes se encuentran acogidos en refugios temporales. Las llamas ya fueron controladas por los bomberos. Y el Papa León XIV ya está en Turquía. Su primer discurso lo pronunció ante las autoridades representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Biblioteca Nacional de Ankara. Ante ellos, el pontífice expresó su satisfacción de comenzar los viajes apostólicos de su pontificado en ese país y destacó el papel único de Turquía como puente entre culturas y religiones y como conexión entre Oriente y Occidente. Atestigua que la Santa Sede no solo mantiene buenas relaciones con la República de Turquía, sino que desea cooperar en la construcción de un mundo mejor,
con la aportación de este país que constituye un puente entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa, y una encrucijada de culturas y religiones. El Papa abandonará esta noche Ankara para volar a Estambul y se trasladará a la Nunciatura, sin más actos públicos para hoy. En Turquía estará 4 días, es decir, hasta el domingo, y luego viajará al Líbano. Hola, soy Rogelio Ramos y soy periodista y productor del programa Mañanas Blue. Paso por acá para desearles una feliz Navidad y un próspero año 2026. Que este nuevo año que está por iniciar y la llegada del Niño Dios les traiga salud, prosperidad, amor y mucha unión familiar para todos. Feliz Navidad y próspero año. Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena, oficializó la ruptura de su relación política con el presidente Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo en Mañanas Blue. La decisión no es nuestra, es del presidente Petro, como ustedes pudieron constatarlo en el Consejo de Gobierno, que hizo posterior a el reconocimiento que el presidente hace, uno, pues, de la participación que políticamente estaba haciendo en las elecciones en el departamento del Magdalena y la expectativa que tenía de ganar con un candidato rodeado por el Centro Democrático, por Cambio Radical, por sectores profundamente cuestionados de la parapolítica en medio de un clima que denunciamos de intimidación armada, del clan del Golfo, de los Pachenca y de la compra y venta de votos. Pero el pueblo votó por lo que nosotros representamos en términos de las obras y de los resultados. Eso parece ser, pues no lo esperaba el presidente, porque seguramente la cúpula del pacto, los sectores que lo rodean en el centro del país, le venden una idea equivocada de lo que sucede en las regiones, y ahí se equivocó el presidente. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El general es Juan Miguel Huertas, todavía director del Comando de Personal del Ejército, y el señor Mejía es Wilmar Mejía, el flamante director de inteligencia de la DNI, los dos involucrados en el tema de los archivos de alias Cararca. Digo todavía porque muy posiblemente la Fiscalía va a terminar suspendiéndolos en las próximas horas. Están en el trámite pidiendo la certificación de que son funcionarios públicos, reconociendo que es necesaria la investigación el procurador El Hach. Inclusive el señor Mejía podría perder su cargo en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, en donde es delegado personal del presidente Gustavo Petro. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, arremetió contra la medida de Carlos Fernando Galán del pico y placa los sábados. Medida y también mensaje que va acompañado con una propuesta, porque el gobernador de Cundinamarca propone que a través de una reforma legislativa se transfiera por lo menos un 20% más del impuesto que paga el contribuyente matriculado en un lugar de diferente domicilio, esto para apoyar al mejoramiento y mantenimiento de la semaforización en Bogotá. El gobernador también responde reiterando que la medida es restrictiva, que no fue consensuada y que principalmente estaría violando el derecho a la libre movilidad. Entre tanto, el alcalde es reiterativo en entablar mesas de conversación con la gobernación y alcaldías de municipios para exponer el proyecto, pero por ahora la posición del distrito es mantener la medida del pico y placa sabatino. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Mañanas Blue, el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, aseguró que la cúpula del presidente Gustavo Petro buscó aniquilarlos políticamente. El presidente, seguramente la cúpula, que pues mucha gente dice lo tiene secuestrado, políticamente hablando, le vendieron la idea que ya este era el último golpe que nos podían asestar para aniquilarnos políticamente, porque a nosotros nos tumban la personería jurídica, obviamente, impulsada por sectores de la derecha, pues que siempre hemos confrontado en lo territorial, pero también luego se sabe que hay sectores
próximos al pacto en eso. Perdemos la personería de un movimiento que se estaba expandiendo nacionalmente. Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Dybala no va a correr. Y Babu marca muy bien Cristante. Y atención que Babu es Dybala, ese pie a pie que sabemos lo hace bárbaro. Y arrancamos los deportes hablando de la UEFA Europa League, que a esta hora se desarrolla en el continente europeo con varios partidos importantes. Escuchamos de fondo la victoria parcial de la Roma frente al Midland. Esta victoria es importante para el equipo italiano, que hoy es el líder del fútbol de ese país, porque está enfrentando al actual líder de la Europa League. El equipo danés es el equipo que está en el primer lugar de la competencia por ahora, antes de este partido, y además tiene puntaje perfecto. Es la gran sorpresa del torneo. Así que el Midland está cayendo frente a la Roma. A esta hora también juega el Aston Villa, le está ganando al Young Boys. El Porto le está ganando al Niza, 2-0. El Fenerbahce, está empatando 0-0 con el Ferencváros. John Hader Durán está en el banco de los suplentes, entre otros partidos importantes que se juegan a esta hora. A partir de las 3 de la tarde va a jugar el Boloña de John Lucumí frente al Salzburgo. Va a estar jugando también el Olympique de Lyon, va a estar jugando el Betis. Estaremos atentos al Cucho, a De Osa, a los jugadores colombianos del equipo de Manuel Pellegrini, que va a enfrentar al Utrecht a partir de las 3 de la tarde. También se juega Conference League. El partido del día es sin duda el que van a jugar a las 3 de la tarde entre el Racing de Estrasburgo, el equipo sorpresa de la Liga Francesa, frente al Crystal Palace de Daniel Muñoz y de Lerma. Ese partido será en Francia, así que estaremos atentos también a eso. 6:30 de la tarde hoy van a jugar el América de Cali y el Independiente Medellín en los cuadrangulares finales del fútbol en Colombia. Ese partido tendrá transmisión del canal de YouTube de Blue Radio. También a esa hora va a jugar Fluminense frente a Sao Paulo en un clásico del fútbol brasilero. Hoy habrá fútbol de la Liga MX. Van a jugar a las 9 de la noche hora de Colombia las Chivas de Guadalajara frente a Cruz Azul. Mientras tanto, ya se definió el campeón mundial de la categoría sub-17 masculina en esa Copa del Mundo que jugó Colombia en Qatar. A primera hora Italia derrotó en penales a Brasil luego de igualar 0-0. Mientras tanto, Portugal le ganó a la gran sorpresa del Mundial a la selección de Austria 1-0. Así que Portugal es el nuevo campeón del Mundial Juvenil Sub-17 masculino de la FIFA. Austria quedó en el segundo lugar, Italia en el tercero y Brasil con el cuarto lugar. Así que estaremos atentos esta noche a todos los movimientos que habrá y por supuesto a ese duelo tan importante del fútbol en Colombia entre el América de Cali y el Deportivo Independiente Medellín a partir de las 6:30 de la tarde. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Se ve en Blue. Son dos los exministros del gobierno Petro los llamados a responder por la Fiscalía por corrupción. A Luis Fernando Velasco, el exministro del Interior, por la reunión del 4 de diciembre de 2023 con Olmedo López para que direccionara un contrato por 35.000 millones de pesos al senador Julio Chagui del partido de la U. Era un contrato con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y para mitigar canales de aguas en Sagún, Córdoba, por el que Olmedo López terminó contando que se reunió con el congresista en el Hotel Tequendama en Bogotá. En el caso de Ricardo Bonilla, que era el ministro de Hacienda, va a tener que responder por los contratos que sumaban 92.000 millones de pesos para Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena y que pretendían entregarle a 6 congresistas
de las comisiones económicas a cambio de que apoyaran al gobierno aprobándole cupos indicativo que necesitaban de urgencia. Para los dos, la Fiscalía va a pedir medida de aseguramiento, es decir, cárcel, y es muy probable que se la dé el Tribunal Superior de Bogotá porque no quieren correr el riesgo de que evadan la justicia, como ya ocurrió, como el país conoce, en el caso de Carlos Ramón González y César Manrique, dos hombres muy cercanos al presidente Gustavo Petro y que también tienen cuentas pendientes por este escándalo de corrupción. Presidente Petro sobre el gran escándalo de esta semana en su gobierno, que es la infiltración de disidentes de las FARC, los de Calarcá, dentro del ejército con el general Huertas y en la dirección de inteligencia con ese misterioso profesor de educación física, el señor Mejía. El presidente Petro primero lo negó, el lunes cuando surgió el escándalo dijo que era una investigación falsa, después dijo que era un montaje de la CIA, luego reconoció que había que investigar, ordenó una auditoría forense, le pidió a la Fiscalía información sobre los chats que la Fiscalía no había querido investigar y ayer ya dejó de defender al general y a su amigo, al señor Mejía, con el argumento de que no hay nada peor que un infiltrado con poder dentro del Estado. El presidente Petro, obviamente, entendiendo la magnitud, la dimensión de lo que le está sucediendo dentro del gobierno. Los seres humanos nos necesitamos los unos a los otros. Si queremos ser felices, necesitamos tener buenas relaciones con los demás. Necesitamos apoyarnos, complementarnos, ser solidarios en las situaciones más complejas y difíciles. Para algo que también nos necesitamos es para corregir. El otro nos puede mirar a los ojos y mostrar nuestros defectos, nuestros errores. No para despreciarnos, no para hacernos sentir mal, sino para evidenciar tareas que necesitamos. Asumir, trabajar. Hoy te quiero invitar a corregir, sin palabras feas, sin emociones destructivas y con la intención de que el otro sea mejor. Si lo logramos, todos vamos a ir creciendo. ¡Ánimo! Tú sabes. Se están cumpliendo hoy 36 años del atentado en el vuelo de Avianca, ese vuelo que salió de Bogotá con destino a Cali, en donde murieron 110 personas, aparentemente un atentado terrorista provocado en la época por Pablo Escobar. Digo aparentemente, Ricardo, porque surgió ahora una teoría de que pudo tratarse, que fue incontrastable en su momento en 1989. Esta es información exclusiva de Blue Radio. Estados Unidos sí presentó el año pasado 2 ofertas de aviones de combate nuevos a Colombia por un valor muchísimo menor de los Gripen suecos. Incluso hubo una primera oferta de aviones usados hace 3 años en una ganga que el gobierno de Gustavo Petro no evaluó. La historia con César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Un documento conocido por Blue Radio confirma que la oferta estadounidense presentada a Colombia con límite de compra para el 31 de julio del 2024 para precisamente adquirir esos aviones de combate F-16 incluía aeronaves totalmente nuevas. Eran los modelos F-16C y F-16D Block 70 con todo su equipamiento y soporte logístico. Estados Unidos presentó entonces 2 ofertas en ese año. La primera era de 16 aeronaves nuevas, 2 F-16C y 4 F-16D, junto a sistemas de apoyo, repuestos, entrenamientos, servicios logísticos integrados, simuladores y construcción de infraestructura necesaria para operar los equipos. El valor total estimado ascendía a $3.137 millones, equivalentes hoy a 11,8 billones de pesos, cifra inferior a los aproximadamente 16 billones de pesos que finalmente costó la compra de los aviones Gripen de fabricación sueca este año. De haberse aceptado, los F-16 habrían comenzado a llegar al país a partir del 2027. La segunda propuesta norteamericana era por 24 aviones, también F-16 y también nuevos. El contexto de esa negociación se remonta al año 2022. Blue Radio conoció que antes de la propuesta estadounidense del año pasado, del 2024, de aviones nuevos, Colombia ya había recibido una oferta considerada una ganga
por parte del gobierno de Dinamarca, obviamente mediada por Washington. Era una flota de aviones F-16 usados en muy buen estado, con precios hasta los $6,5 millones por cada avión. Esta operación estaba vinculada a la transición que iba a hacer Dinamarca hacia los F-35. Colombia no avanzó en este negocio y Argentina, en cambio, sí aprovechó la oportunidad y posteriormente adquirió esos mismos F-16 daneses en un acuerdo firmado durante el gobierno de Javier Milei. Finalmente, Colombia optó por adquirir los aviones Gripen de la empresa sueca Saab por un valor estimado de $3,652 millones. Y justamente esa venta, César, es la que sigue defendiendo el gobierno nacional. Incluso está diciendo que desde el primer momento solicitó el acompañamiento de los órganos de control y que estaba dispuesto a mostrarles los documentos reservados de esta compra. Acuérdense que hasta el momento no hemos podido ver o conocer públicamente los detalles de ese contrato. Felipe García, usted nos cuenta más. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó los alcances del proceso de adquisición de los aviones Gripen de Saab y detalló las comunicaciones recientes con los organismos de control. Según dijo, desde el 18 de noviembre el ministerio ya había solicitado formalmente a la Procuraduría y a la Contraloría revisar el procedimiento dentro de sus competencias y aclaró que casi de manera simultánea llegó un requerimiento de la Contraloría solicitando esa misma información. Podamos compartir esa información que tiene incluso clasificación secreta y ultrasecreta. No hacerlo es simplemente violar los procedimientos. El Contralor entendió la necesidad y nos convocó para el próximo 4 de diciembre explicarle absolutamente todo. Sánchez confirmó que el Contralor convocó al Ministerio a una reunión el próximo 4 de diciembre con el fin de presentar de manera detallada la información con actas de confidencialidad firmadas por todas las partes. Adicionalmente informó que ya sostuvo conversaciones con los presidentes de las comisiones segundas del Senado y de la Cámara, a quienes se les explicará en sesión privada las decisiones tomadas. El general Luis Carlos Córdoba es comandante de la Fuerza Aeroespacial. Y en este sentido, la decisión que se toma para este contrato es la mejor para el país. Finalmente, Sánchez indicó que los estudios comparativos hechos por el equipo multidisciplinario llevaron a la elección del avión de superioridad aérea Saab, que según dijo él, resultó mucho más costo eficiente que otras alternativas evaluadas en el proceso. 1:36, toda esta información usted la puede encontrar en blurradio.com y seguimos con más primicias, más exclusivas y más especiales a esta hora en Blue Radio, porque la crisis por la falta de medicamentos en el país sigue profundizándose y afecta a miles de pacientes que llevan semanas, incluso meses esperando tratamientos esenciales. En Blue Radio recorrimos centros de distribución, hablamos con usuarios y con autoridades del sector para entender por qué la situación se ha vuelto insostenible. ¿Qué está pasando con los medicamentos en Colombia? ¿Qué está frenando la entrega de medicamentos en el país? Jessica Gutiérrez. La crisis en el suministro de medicamentos no muestra señales de mejora, por el contrario, cada vez se agrava más. Las largas filas, los pedidos pendientes y la falta de respuestas durante meses son parte del día a día de miles de pacientes que no reciben sus tratamientos a tiempo. En Blue Radio hemos seguido de cerca múltiples historias que reflejan la urgencia de una solución por parte del gobierno. La más reciente es la del señor Rafael Ubaque, quien aseguró que ha tenido que esperar hasta 4 meses para poder recibir un medicamento. Que son mentiras de que se vencen, porque si uno le genera un pendiente, y queda pendiente. Pero en la farmacia están utilizando esa política del pendiente y ya cuando llega que está vencido. Esta situación, que lleva meses, ha sido advertida por diferentes entidades del sector salud. Una de ellas es AFIDRO, la Asociación de los Laboratorios Farmacéuticos. Su presidente, Ignacio Gaitán, señaló que el INVIMA enfrenta un acumulado superior a 12.000 trámites. Queremos un sistema que en verdad mira a los pacientes. Nosotros no podemos estar hablando de una diatriba frente a un sistema que funciona cuando hoy vemos filas como la que vemos. En medio de estas denuncias por desabastecimiento y las crecientes barreras de acceso, Blue Radio visitó los dispensarios de Cruz Verde, el centro de distribución, un complejo de 36.000 metros cuadrados que atiende a más de 6 millones de usuarios y desde allí se abastecen a más de 1.000 puntos en todo el país, con una participación del 39,5% solo en Bogotá. De esto hablamos con Fernando Orrego, director central del centro de distribución. Bueno, nuestro centro de distribución es el encargado de la atención de todo el abastecimiento de los más de 1.000 puntos que tenemos a nivel local y nacional.
Aproximadamente manejamos 16.000 referencias de medicamentos y un despacho mensual cercano a los 12 millones de unidades. Por ahora la incertidumbre continúa y el país sigue a la espera de medidas efectivas que garanticen el acceso oportuno a los medicamentos. Y mientras la gente, Jessica, espera los medicamentos, seguimos conociendo de denuncias de posible corrupción en el sector de la salud. Blue Radio conoció una que tiene que ver con la contratación de la atención a pacientes renales en Medellín. Sabia Salud adjudicó un contrato por más de 250 mil millones de pesos a la empresa Nefrourus. Lo que están denunciando es que los recursos para ese convenio aumentaron un 80% entre un año y el otro sin ninguna explicación. Los detalles los tiene usted, Felipe García. Marcela, es que para entender la situación hay que mencionar que para la vigencia 2021-2024 la operación de estas enfermedades estaba dividida en dos operadores: Davita, que era el responsable de Medellín y que recibió más de 60 mil millones de pesos, y Nefrourus, que se encargaba del resto del departamento y obtuvo más de 75 mil millones de pesos. Sin embargo, el presunto contrato irregular firmado por Sabia Salud y que va hasta el 2027 le da toda la atención a Nefrourus y un aumento de recursos de cerca del 84%. Sobre la comparación de los convenios hay que indicar que durante la vigencia 2021-2024 fueron entregados a los dos operadores 138 mil millones de pesos, mientras que para la vigencia 2024-2027 se entregarán 256 mil millones de pesos en un contrato que expertos aseguran es desproporcional. Por su parte, fuentes consultadas por Radio insisten que el proceso para el 24-27 iba a tener una licitación como ya lo había ocurrido con anterioridad, pero finalmente no ocurrió y por ello la presunta irregularidad de Sabia Salud al adjudicarle de forma directa y sin apertura de pliego el contrato a Nefrourus. Asimismo, explican desde Medellín que al tener un incremento tan significativo, lo que debía hacer la EPS era buscar una invitación pública para poder buscar una mejor oferta, hecho que no terminó pasando. Tras conocer esta información, Blue Radio consultó con Sabia Salud, quien advirtió que el contrato vigente con la Unión Temporal Grupo Nefrourus fue celebrado bajo su administración anterior. Sin embargo, la EPS sí quiso advertir, Marcela, que el incremento del contrato obedece a que el nuevo convenio se le prestará al servicio a todo el departamento de Antioquia, cosa que expertos dicen no cuadra. Por su parte, y finalmente, al ser cuestionados por la elección de Nefrourus, la EPS explicó que la aplicación de la contratación directa estuvo jurídicamente soportada en el marco normativo. Polémica entonces en el departamento de Antioquia por esta supuesta contratación directa sin pliego de cargos. 1:41, más primicias a esta hora en Blue Radio. La Superintendencia de Industria y Comercio está defendiendo ante la justicia la polémica inspección a la registraduría en marzo de 2024 en medio de la pelea del presidente con Thomas Gregg & Sons. La entidad asegura que tiene todas las facultades para hacer esa clase de inspecciones siempre que lo considere, pero una ONG, Marcela Peña, advierte que aquí se está haciendo un uso abusivo de la ley en pleno año electoral. Pues es que justamente el temor de esta organización que se llama Dile Colombia es que la superintendencia sea utilizada como policía política en pleno año electoral. La historia es la siguiente: después de esas visitas en 2024, acuérdese usted, llegó mientras el presidente en sus redes sociales decía que el software de Thomas Gregg & Sons para los escrutinios permitía que en Colombia se robaran las elecciones, pues la superintendencia llegó a la registraduría, inspeccionó sus oficinas. Estuvimos aquí contándoles todo lo que pasó. Pues bien, esta ONG le llevó ese caso al Consejo de Estado en una demanda pidiendo tumbar las facultades de la superindustria. La superindustria responde a esa demanda diciendo: mire, las visitas administrativas existen hace muchísimo tiempo y las podemos hacer contra cualquier empresa privada, contra cualquier entidad pública, sin importar si es una entidad del gobierno, de la rama ejecutiva, de la rama judicial e incluso órganos electorales. Ahí es donde cabe, por ejemplo, la registraduría. Dicen además desde la superindustria que limitar sus facultades, que es lo que pretenden los demandantes, pues haría que no se pueda proteger el derecho a la libre competencia que tienen los usuarios. Ante esto hablamos con Nicolás Dupont, el representante de la ONG Dilo Colombia. Nosotros nos preocupa que especialmente en un año electoral, que el gobierno y la superintendencia actúen como una policía política en los órganos constitucionales autónomos, especialmente en los electorales, pero también en la rama judicial y la rama legislativa.
Y es que para DuPont la superindustria está haciendo una interpretación abusiva de la ley y está llevando esta clase de inspecciones, que sí es cierto ya existían, a niveles mucho más agresivos, digamos, reteniendo celulares de la gente que está ahí y siendo más agresivos que lo que era en el pasado. Por ejemplo, no piden información por las buenas a través de un oficio. Dice DuPont que la principal petición hoy al Consejo de Estado es que si va a mantener esa facultad de la superintendencia, por lo menos la limite. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sebastián López, presentador de La Calle 96.9 y quiero desearles una feliz Navidad. Aprovechen este tiempo para reconciliarse con sus seres queridos, para abrazar a sus familiares, a sus papás, a sus hermanos, a sus abuelos y a compartir con esas personas que aún están con nosotros. Feliz Navidad de parte de La Calle 96.9. La presidenta de la Unión Patriótica, Aida Abella, calificó como un entramado extraño la multa que impuso el Consejo Nacional Electoral a este partido. Hay un fallo en el cual ya me lo están trayendo en este momento de la oficina. Hay un primer fallo en el cual el Consejo Nacional Electoral dice sí, todo está bien, las cuentas están divinamente, no hay ningún problema, y por eso nos pagan la reposición de votos. Y ahora resuelven volver, por eso yo digo que es un entramado muy extraño que valdría la pena. Pero si ustedes ya habían recibido lo que está diciendo, lo que van a hacer es devolver la plata. Sí, no es que ustedes tengan que pagar una sanción, es que tienen que devolver la plata. Mire, es increíble todo lo que están haciendo. Yo realmente me siento en la época de la gran persecución contra nosotros. No nos pudieron matar con los roques, no nos pudieron matar con las pistolas, no nos pudieron matar con tantas cosas. Todavía existimos políticamente y ahora vienen unas sanciones que a mí me hacen sentir otra vez en la gran persecución contra la Unión Patriótica. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Mañanas Blue, Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena, reveló que el presidente Gustavo Petro sostuvo conversaciones con él y su equipo buscando su incorporación al gobierno, particularmente en temas educativos, teniendo en cuenta su trayectoria como rector de la Universidad de Magdalena. Sí, claro, así fue, en varias oportunidades, pero vea usted que eso fue empezando el gobierno y aún meses después, y eso no fue, digámosle, óbice para que nosotros lo respaldáramos. Usted lo nota, hemos respaldado al presidente en todas las luchas y batallas que ha dado, incluyendo la votación en el Congreso de la República con representación que tenemos puntualmente que tenemos allí. Es decir, ni siquiera esa desatención. Es que nosotros respaldamos al gobierno sin tener un cargo de portero, digámoslo así. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Lenta agonía de la reforma tributaria y dilatado desenlace de la ley de financiamiento, 16.3 billones de pesos que le faltan al presupuesto general de la Nación para el año entrante y que siguen en ascuas, muriendo lentamente y agonizando por capítulos en una discusión que finalmente quedó aplazada para el próximo martes, tras haber arrancado ayer tarde y tras seguir viva con el rompimiento del quórum en la Comisión Cuarta de la Cámara. Disidente dentro de las económicas, indisciplinada con el número de miembros que debían estar presentes y corroborándose como la más cercana de todas al ministro Armando Benedetti. Ahora, con 6 días más para intentar revertir los resultados, seguir endulzando oídos y prometer lo divino y lo humano en aras de llevar este proyecto por lo menos hasta las plenas y que no muera tan rápido y tan pronto en las comisiones económicas, donde basta que una de 4 niegue el proyecto, niegue la ponencia del gobierno para que se hunda. En Meridiano Blue. Mucha atención, se recrudece la situación de orden público en el país. Acaba de ser asesinado
un coronel. Los detalles con Felipe García. Hola Juan Camilo, buenas tardes. Sí señor, sicarios acabaron de asesinar en Popayán al teniente coronel del ejército Rafael Granados Rueda, oficial de operaciones de la Brigada contra el Narcotráfico número 3 en el departamento del Cauca. Estos asesinos, según información preliminar que se maneja con testigos del hecho, se movilizaban en una motocicleta cuando le dispararon al oficial, este coronel, que se desplazaba en un vehículo particular de color blanco. Este hecho se registró, hay que decir exactamente, en inmediaciones de las casas fiscales ubicadas en el sector de La Toscana, allí en Popayán, departamento del Cauca. Esto es una noticia en desarrollo. Y en desarrollo también lo que está pasando en Perú. A la cárcel el expresidente Pedro Castillo, Sebastián. Marcela, sí, el expresidente peruano Pedro Castillo, que gobernó entre 2021 y 2022, fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para una rebelión a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el pasado 7 de diciembre del año 2022. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema peruana, que juzgó a Castillo, consideró que el exmandatario no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el ex jefe de Estado de 34 años de cárcel a la finalmente dictada por el tribunal. Blue Radio, Premio Simón Bolívar a Mejor Noticia en Audio. Los ganadores del premio de Noticia en Audio son Ricardo Ospina y Mateo Piñeros, de Blue Radio. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Sigue el pacto de silencio de los militares para ocultar la verdad? Ricardo Ospina, Mateo Piñeros, Blue, más que radio. Diferentes sectores políticos están pidiendo la renuncia de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol. Pero vamos a empezar con el partido de la Unión Patriótica, una de las colectividades sancionadas con esta decisión del CNE, quienes desde ya anuncian que acudirán a todas las instancias judiciales. Dicen que no hubo violación de topes electorales y que esta es una decisión política. Dicen textualmente, en el caso de la campaña del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, este proceso fue cumplido a cabalidad. La certificación da cuentas aprobadas, que fue el resultado de un proceso riguroso de auditoría, lo que la convierte en una evidencia sólida y confiable del cumplimiento de la normativa de financiación electoral. Por eso dicen que acudirán a los recursos necesarios. Pero vamos a hablar ahora de las reacciones políticas. Varios congresistas, especialmente de Cambio Radical, de la oposición, del Centro Democrático, pidiendo la renuncia de Ricardo Roa, gerente de la campaña, pero además también presidente de Ecopetrol. Esto dijo el congresista del Centro Democrático, Juan Espinal. Bueno, pues Roa, renuncia, hermano, amárrese a los pantalones y cumpla la palabra, honre la palabra. Usted lo dijo en la Comisión Quinta, que si tenía problemas y sanciones, renunciaba a la presidencia de Ecopetrol. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. El Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña Petro Presidente 2022 por violación de topes y financiación prohibida. Toda la información aquí en Blue Radio. Con una votación 6-3, el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión entonces de sancionar la campaña del presidente Gustavo Petro, usted lo mencionaba, por violación de topes, tanto en primera como en segunda vuelta. Los votos quedaron de esta manera: 6 votos aprobaron esta ponencia que buscaba la sanción a la campaña del presidente: Altus Vaquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, Álvaro Prada y el conjuez Mayer Abushihab. Y en contra de la ponencia quedaron 3 personas: Cristian Quirós, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Acuña. Recuerde que se necesitaron 2 conjueces para poder tener una votación para tomar la decisión a esta violación de topes de campañas. Y los sancionados: Ricardo Roa, gerente de la campaña, que actualmente es el presidente de Ecopetrol, que debería pagar cerca de 6.000 millones de pesos. También está la tesorera Lucy Mogollón por financiamiento con fuentes prohibidas, la auditora Lucy Soto por financiamiento también con fuentes prohibidas, y las colectividades de la Colombia.
La noticia política del día es la sanción del Consejo Nacional Electoral a la campaña de Petro Presidente. ¿Cuál es el impacto que genera en otras investigaciones y qué pasa en la Fiscalía, Andrés Carmona? Y es que además de las sanciones y multas económicas que se tomaron en contra del exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, está la orden que emite el Consejo Nacional Electoral en su artículo 19 para que la Fiscalía investigue directamente a Roa en calidad de responsable de la campaña frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales, fraude procesal y las demás acciones que se determinen, y para ello se le compulsan copias desde el Consejo Electoral al ente investigador. Lo cierto es que la campaña en contra del exgerente Roa ya lleva varios meses siendo adelantada en su etapa preliminar desde mediados de 2023 por el fiscal anticorrupción Elkin Ardila Espinosa en contra de las personas no aforadas por la presunta financiación ilegal e irregular de la campaña. Ardila Espinosa ha adelantado varias diligencias, entre ellas búsquedas selectivas en bases de datos, diligencias en la sede del Pacto Histórico, declaraciones de varias personas relacionadas con la campaña, entre otros. Sin embargo, según fuentes consultadas por Blue Radio, a pesar de los avances realizados por el fiscal Ardila Espinosa, la investigación se ha ralentizado, entre otros factores, por una reestructuración de la entidad adelantada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, así como otros cambios internos que corresponden a la coyuntura electoral del año 2026. Estos cambios han retrasado el trabajo y obligaron a los fiscales a estar por lo menos un año conociendo los temas asignados en dicha reestructuración, lo que también demora la toma de decisiones en el caso Petro Presidente 2022. Andrés, si seguimos hablando del partido de gobierno, hablamos del pacto histórico, porque el Tribunal Superior de Bogotá le acaba de decir no a una tutela de esa colectividad. ¿Cómo es la historia, Kalila? Sí, señora, el Tribunal Superior de Bogotá negó por improcedente la tutela que buscaba levantar el condicionamiento del CNE sobre la personería jurídica del pacto histórico. En el documento se argumenta que la tutela no es pertinente en ese caso debido a que tienen otras vías por agotar y que dicho debate debe darse en la vía contenciosa, donde ya existe un proceso en curso. La tutela presentada contra el Consejo Nacional Electoral para garantizar los derechos políticos del pacto histórico aseguraba que de no levantarse esa condición antes del 8 de diciembre podría frustrar la participación del movimiento en las elecciones del 8 de marzo de 2026.